Hoy te quiero mostrar el final de esta serie de videos sobre el mayor narcotraficante en la historia del mundo, una de las 7 personas más millonarias en aquella época según la revista Forbes. Hoy te mostraré el lugar donde todo terminó para Pablo y en donde cambió el rumbo de Colombia, el lugar de su muerte en el año 1993 como el lugar de su muerte ahora en pleno 2025. Amigos, y hemos llegado al lugar exacto donde falleció una de las 7 personas más millonarias del mundo, y es realmente impresionante cómo falleció en una humilde casa, en el frío techo, en posición fetal, como que si de un gatito se tratara. Hablo de Pablo Emilio Escobar Gaviria, y el día de hoy en este video te mostraré el lugar exacto donde esto pasó. Era un día jueves 2 de diciembre de 1993, un día después de su cumpleaños. Pablo se encontraba escondido en la casa marcada con el 45D94 del barrio Los Olivos, acá en Medellín, justo donde estoy ahora. Era el fugitivo más buscado de todo Colombia y por qué no decir del mundo, ya que recientemente se había fugado de la cárcel La Catedral. Habían ofrecido más de 6 millones de dólares a quien ayudara a capturarlo. Era la cifra más alta que se había registrado en todo el mundo para la captura de un fugitivo. Pablo se encontraba en esta casa junto a su último hombre de confianza que se apodaba El Limón. Ambos estaban escondidos ya que el cartel opuesto al de él, los que se denominaban los Pepes, lo andaban buscando, como también el gobierno andaba desesperado buscándolo por todo Medellín. Ahora, amigos, nos dirigimos al barrio de Los Olivos, aquí en Medellín, para mostrarles la casa exacta en donde sucedió todo esto. Y me encuentro aquí con el Nico, que me ha acompañado en esta serie de videos sobre Pablo. ¿Qué tal, hijos de la Pachamama? Aquí andamos por Medellín por un nuevo video de Klaus. Y así que nada, pues amigos, vamos ahora con rumbo a la población Los Olivos, acá en Medellín. Amigos, hemos llegado al barrio Los Olivos. Como se pueden dar cuenta, hay mucha vegetación en este lugar. Pablo estuvo escondido durante 2 meses en una de estas casas de este barrio. Una pequeña vivienda en la cual el día 2 de diciembre del año 1993 cometió uno de los grandes errores en su vida. Miren, acaba de llegar un taxi ahí con un caballero a sacarse fotos en la casa que está allí. Bueno, ustedes ya saben lo que pasó en esa casa. Miren, para que se den cuenta que es un sitio ya turístico, está el taxi con el caballero y acaba de llegar otro auto más a la casa que tenemos allá. Amigos, y estas son las casas del barrio Los Olivos. No es un barrio lujoso, un barrio de así estratosféricamente como para que viva uno de los 7 hombres más millonarios del planeta, pero adivinen cuál era la humilde casa en donde todo sucedió. Me voy a acercar un poco más para mostrarles. Miren, aquí está la casa 45D94. Como les dije, este fue el histórico lugar que cambió el rumbo de un país. ¡Wow! Esta fue la casa que quedó marcada para siempre con la muerte de Pablo Escobar. Aquella mañana del 2 de diciembre, Pablo cometió el mayor error en su vida. Se habla que amaba mucho a su familia. Quizás triste por pasar un cumpleaños más solo, y de verdad solo, literal, solamente con El Limón que lo acompañaba, decidió llamar a su hijo vía telefónica, sabiendo que el teléfono estaba siendo interceptado. Muchos hablan que quizás fue un de parte de él mismo, ya que su hijo se encontraba junto a su familia allá en Bogotá, resguardados por la policía, en un hotel que había designado el gobierno para dejar a la familia de Pablo Escobar. Quizás esa fue una estrategia de la policía para arrinconar a Pablo, y sabiendo que él amaba mucho a su familia, en algún momento sí o sí se iba a querer comunicar con ellos, y bueno, al parecer la técnica del teléfono a la policía les funcionó. 3 minutos con 25 segundos duró la llamada. Eso fue todo lo que le bastó a la policía para rodear todo este sector del barrio de Los Olivos acá en Medellín, ya que ya tenían la ubicación exacta del mayor narcotraficante en la historia del mundo. El bloque de búsqueda, quien era la élite de la policía que andaba atrás los pasos de Pablo Escobar, repletó todas las calles del sector de Los Olivos. El objetivo de este grupo de búsqueda era solamente lograr encontrar al mayor prófugo en la historia de Colombia y, por qué no decirlo, en la historia del mundo. Toda esta calle, amigos, se llenó de policía. Lo primero que sucedió aquella tarde fue que El Limón salió a mirar por la ventana, entre la cortina, en el segundo piso a la derecha, por allá. El Limón, desesperado, le va corriendo a avisar a Pablo Escobar de que estaba la policía acá afuera. Agarra un armamento, baja al primer piso, y en la puerta que ven allí, la puerta café, El Limón saca su ametralladora, empieza a disparar a la policía y cae abatido por los policías. En este punto, El Limón caía abatido, justamente aquí cayó abatido por la policía. Pablo Escobar seguía mirando desde el segundo piso, por lo que rápidamente decidió bajar al primer piso
en busca del sótano. El sótano que habían fabricado especialmente en caso sucediera algo así, pero se dio cuenta que la policía ya estaba ingresando por la puerta, por lo que tuvo que devolverse por las escaleras y subir al segundo piso de esta casa. Pablo, desesperado y totalmente rodeado por la policía, sube nuevamente al segundo piso y sale por la salida de emergencia que tenían en la parte de atrás, unas ventanas que habían que se las tendría que mostrar por el otro lado para que me entiendan a lo que me refiero. Miren, nos estamos dando la vuelta ahora, amigos, en el mismo barrio Los Olivos para explicarle qué fue lo que sucedió por la parte de atrás de la casa. La casa tendría que ser por donde está parado ese hombre azul, aproximadamente. Miren ahí, Los Olivos dice el negocio. Miren, amigos, esta es la parte de atrás de la casa que acabamos de ver. Está por el otro lado de la casa que acabamos de ver. No sé si alcanzan a ver esas latas que están allá. Ya, allí estaba la ventana por donde escapó Pablo. Pablo Escobar, desesperado, salta por aquella ventana hacia el techo que podemos ver desde acá. Algo se logra ver. Dos policías desde este mismo sector lanzan 7 tiros, los cuales impactan a Pablo Escobar. Uno en el hombro, otro creo le cruza desde oído a oído. Aquí hay varias leyendas, pero se las voy a decir más adelante. La cosa es que este punto es el punto exacto en donde falleció Pablo Emilio Escobar Gaviria. Pablo fue alcanzado por una bala en su hombro y pierna, en su cuerpo de más de 115 kilogramos. El tiro fue lanzado por el coronel Hugo Guajardo, quien fue que hizo que Pablo cayera estrepitosamente sobre el techado que vemos a mis espaldas. Pablo, en su desesperación, agotó 12 de sus 13 tiros que tenía en su Sig Sauer. El tiro dio en la parte de atrás de su hombro y se alojó entre los dientes 35 y 36, según entregó el dictamen de los forenses. Lo más probable es que por este impacto fue que cayó desde la ventana, luego cayó al techo. El segundo disparo fue localizado en su muslo izquierdo y le impidió volver a levantarse. Pero el tiro más polémico fue el tercero, porque este fue el que alcanzó su cabeza. El problema es que a corta distancia y entró desde el lado derecho de la cara, cerca del oído, y salió por esta otra parte de la cara. La bala lo mató de forma instantánea. Esto es lo que genera duda, porque disparar desde esta distancia, justamente que entre por aquí, salga por aquí, desde esta distancia, miren dónde está la ventana, es prácticamente imposible. Y sumándole esto, Pablo Escobar tenía en sus manos restos de pólvora. La familia afirma por completo que luego del primer disparo, Pablo decidió quitarse la vida, ya que él siempre decía que nunca lo iban a tomar preso a menos que fuese muerto. Y eso lo reafirmó la policía en una de sus conversaciones interceptadas, en las cuales Pablo decía que si lo tomaban detenido sería muerto. Este, amigo, es uno de los sectores más históricos de Colombia y por qué no decir del mundo. Luego de haber matado a Pablo Escobar, por este mismo sector, en una camilla metálica, bajaron el cuerpo de Pablo Escobar. Justamente aquí hay fotos desde este sector aproximadamente en donde se ratifica eso, y es que cercano a las 5 de la tarde recién pudieron mover el cuerpo y llevarlo al centro asistencial más cercano, y ahí ratificarían que efectivamente se trataba del cuerpo de Pablo Escobar. Bueno, yo vi una entrevista donde hablaba el hijo de Pablo Escobar. ¿Qué es lo que decía? Decía que ellos estaban rodeados de fajos de dinero, pero aún así no podían ocupar ni un centavo, no podían ocupar ningún dólar, como podríamos decir, porque no podían salir a las calles, no podían salir ni a comprar pan. Entonces, tanta fortuna para nada. Por lo mediática que fue la muerte de Pablo, se habla de muchas versiones, ya que al comienzo la policía afirmó que eran 3 las personas que habían caído, pero solamente se conocía a Pablo y a Limón. Entonces, ¿quién había sido el tercero? Muchas personas hablan de que se trataría de Gustavito Gaviria, el sobrino de Pablo Escobar. Y es aquí donde entra el cómo quizás lograron atrapar a Escobar, y es que se habla de que en la mañana, es aquel mismo día 2 de diciembre, los Pepes, el grupo que estaba en contra de Pablo Escobar, logró capturar a su sobrino. Le sacó información de la ubicación de Pablo para luego darlo de baja. De esta forma, algunos hablan de que la ubicación no la sacó la policía, sino que fue Gustavito Gaviria el que dio la posición exacta en donde estaba Pablo Escobar. Algunos hablan de que se autodelató, que quiso llamar voluntariamente, otros que se mató simplemente, y es así como la gente empezó a dar muchas versiones de lo que había sucedido aquel 2 de diciembre de 1993. Pero obviamente existe la versión oficial y la versión que le conviene al gobierno y a la policía de acá de Colombia, y es que ellos interceptaron la llamada de Pablo y ellos fueron quienes acabaron con la vida de Pablo, no que los Pepes ni que Pablo arriba del techo decidió él mismo acabar con él mismo, sino que la versión oficial habla de que el gobierno y la policía hicieron todo el trabajo.
A las 21:15 de la noche, el cuerpo de Pablo Escobar fue trasladado al Jardines de Monte Sacro, en un cortejo fúnebre de unas cientos de personas. Hay personas que hablan que miles de personas fueron las que llegaron a ese lugar para despedir a Pablo Escobar. Muchas personas de Medellín lo veían como un héroe, a muchas personas la había ayudado, a muchas personas le había construido casa e incluso la Comuna 13 que queda acá en Medellín se habla de que la gran parte de aquella comuna la hizo Pablo arriba de un basural para la gente que no tenía casa. Es por esto que muchas personas lo miraban como un héroe. Pablo Escobar era amado por muchas personas ya que había hecho lo que el gobierno no había hecho, darles casas, canchas de fútbol, ayudarlos y muchas otras actividades sociales. Como también otra mitad del país lo odia profundamente, ya que fueron muchas las familias que se vieron involucradas en asesinatos. Mató a muchísimas personas, policías, personas inocentes, hizo carros bomba, hizo explosiones en edificios, hizo caer hasta un avión. Esto explica quizás el que muchas personas lo amen como muchas personas le tengan odio. Dentro del funeral solamente estaba su familia y amigos más cercanos, mientras que afuera estaba el caos. La policía estaba en alerta máxima, pensando en que quizás podrían existir represalias por el imperio de Pablo Escobar vengándose de que lo habían asesinado. Fue todo tan rápido que el entierro tuvo que ser apresurado. El sacerdote solamente alcanzó a decir una que otra palabra para luego comenzar con el entierro. La gente empujaba, estaba lleno de personas, despidiendo para algunos el Robin Hood, mientras que para otros el mayor asesino que ha existido en Colombia. Hemos llegado al Jardines de Monte Sacro, aquí al sur de Medellín, el lugar exacto en donde el día de hoy está el cuerpo de Pablo Escobar Gaviria. Hoy en día llegan buses como esos llenos de turistas que vienen a visitar la tumba de Pablo Escobar. Si se dan cuenta, el cementerio en general está un poco vacío, excepto la esquina de allá. Y adivinen cuál es la esquina de allá. Es el lugar en donde hoy en día descansa Pablo Emilio Escobar Gaviria. Miren amigos la cantidad de turistas que llegan solamente a ver la tumba de Pablo desde todos los países. Ahí están hablando en inglés y por aquí están hablando en español. Y bueno amigos, acá llegamos a la tumba de Pablo Emilio Escobar Gaviria, fallecido en diciembre 2 de 1993. Fuiste un conquistador de sueños imposibles más allá de la leyenda que hoy simbolizas. Pocos conocen la verdadera esencia de tu vida, le escribieron en su tumba. Y si se dan cuenta, al lado está Luis Fernando Escobar, Teresa Vergara Castaño, Emilda, Inés, Gloria, Álvaro Jesús, Juan, Manuel, Abel y todos son Escobar. Aquí está toda su familia el día de hoy. No sé si ven este detalle de su tumba y es una piedra que trajo su hermano desde la Hacienda Nápoles, el lugar que Pablo tanto amaba. También lo acompaña aquí en su tumba. Allá está la tumba de Pablo y la de su mamá, su papá, su familiar en general. La familia insiste amigos que luego de que cayó con un disparo en el hombro en el techo, Pablo realmente se quitó la vida con un disparo. Bueno, aquí tenemos gran parte de su familia enterrada junto con él y bueno, finalmente se salió con la suya. Lo enterraron aquí en Medellín, donde él siempre quiso. Miren amigos, no sé si logran dar cuenta, pero acá tiene rosas, allá tiene coronas de flores que están frescas, o sea, todo nuevo. Hay personas que le vienen a dejar coronas de flores completas, miren para allá también, hasta el día de hoy. Yo, por lo menos aquí, siéndole sincero, esa es una rosa real y aún no se marchita ni nada. Wow. Aquí no solo está enterrado Pablo Escobar, sino que también una de las nanas que cuidaba a su hijo, su mamá, su papá y también parte de su seguridad. Si se dan cuenta amigos, su tumba es muy sencilla, no es una tumba ostentosa como vemos quizás en los narcos mexicanos, que realmente son tumbas que parecen edificios. Siendo que fue una de las 7 personas más millonarias del mundo, se dice que Pablo nunca fue visto con cadenas ni ostentando lujos. Fue una persona, al contrario, bastante humilde, no como muchas personas que hoy en día quieren aparentar con relojes de oro, cadenas de oro, etc. Según los testigos y las personas que lo conocieron, hablan de que era una persona muy respetuosa y también muy humilde, que quería mucho a las personas que conocía, pero claramente solo a las personas que conocía, porque con los demás, creo que no. Hablan de que este lugar el día del funeral era realmente un caos. Cerca de 2.000 personas llegaron y según la policía eran más de 20.000 las personas que estaban aquí en el Monte Sacro. Hoy en día, en pleno 2025, son muchas las personas que vienen, le traen flores, vienen porque les cumplió alguna manda y muchas personas lo tienen prácticamente como un santo. Acá en Colombia la división es bastante fuerte. Muchas personas lo odian como también muchas personas lo aman, ya que hizo muchas cosas malas por el país y muchas cosas malas a colombianos, mientras que hizo también cosas buenas para algunas personas y estas son las personas que lo aman hasta el día de hoy. Miren amigos, allá está la tumba de Pablo y en la esquina de acá nos encontramos con una tumba la cual dice Gustavo Gaviria
Restrepo, del 68 al 2 de diciembre de 1993, o sea, falleció el mismo día que Pablo Escobar, por lo que la leyenda o lo que dicen las personas claramente tiene lógica. Falleció el mismo día que Pablo Escobar. Ahora que vemos la tumba de Gustavito, quizás realmente esa fue la verdadera versión. Quizás los Pepes fueron los que realmente hicieron la inteligencia y no la policía. Bueno, vaya a saber uno la historia real, pero yo solamente les dejo los datos. Ustedes sacan las conclusiones. A mí nunca en la gran vida me van a atrapar vivo. Eso fue lo que dijo Pablo, pero solamente Pablo Escobar sabe la verdad y la versión oficial. Y se la llevó con él a la tumba. Pablo Escobar siempre ganaba, y tanto así que hasta muerto terminó ganando, ya que logró lo que él quería. Siempre confesó que prefería una tumba en Colombia antes que irse a la cárcel en Estados Unidos. Y miren dónde estamos ahora, aquí en su ciudad natal. Finalmente su cuerpo quedó aquí en Medellín, la ciudad que tanto él quería. Muchas gracias amigos por haber llegado al final de esta serie. Espero que les haya gustado esta larga serie aquí en Medellín sobre Pablo Escobar. No olviden ver los videos anteriores, se los voy a dejar por aquí. Le doy las gracias al Nico que me acompañó en esta travesía. No olviden unirse para poder seguir viajando a más lugares del mundo y poder seguir contando la historia. Pueden unirse acá en YouTube al lado de suscribir o seguirme en Patreon. Y nos estamos viendo el próximo fin de semana con un video nuevo. Adiós, hijos de la Pachamama.